sangre por las piernitas cansadas. Gloria a Dios, hermanos, qué bendición. Este es el día que hizo Jehová. Nos alegraremos y nos gozaremos en él. Eso dice la palabra del Señor. Y por eso estamos aquí, para gozarnos en la presencia de Dios. A través de la alabanza, lo que hemos hecho, hemos sentido su presencia. Porque Dios se glorifica a través de lo que nosotros expresamos de corazón a Él. Y yo sé que usted lo ha hecho de corazón. Te ha alabado al Señor de corazón. Y a Él le agrada que lo hagamos así. Aleluya. Bueno, bienvenidos todos, hermanos. Dios me los bendiga. Hay personas que nos visitan por primera, segunda vez. Quisiera ver su manita arriba. Los que están visitando, bienvenidos. Dios me los bendiga y esperamos seguirles viendo, no por primera, segunda, sino siempre en la casa de Dios. Bienvenidos y Dios les bendiga. Bueno, gloria al Señor. Bueno, veo personas que nos visitan. Familia Claro, bienvenida. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Qué bueno verles. Bueno, hermanos, como ven, estamos en modo misericordia, Colombia. Misericordia, violencia, terrible, lo que pasó ayer es fuerte. Y esta mañana, con un tremendo remesón fuerte, a nivel, creo que fue nacional, porque Bogotá, Cali, hubo mensajes donde se sintió fuerte. Pero una vez más, la misericordia de Dios, nosotros tenemos que estar preparados porque no sabemos las situaciones que se presenten. Y como ya estamos conscientes y sabemos que estamos viviendo los últimos días, porque la venida de nuestro Dios ya está a la puerta. Entonces, mis amados hermanos, lo único que les tenemos que hacer es estar bien en las manos de nuestro Dios. Siempre hacer la tarea bien hecha, porque aquí en este hermoso libro, en la palabra de Dios, está lo que hay que hacer. Aleluya. Entonces, iglesia, qué bendición verlas, qué bendición saber que se encuentran bien y que Dios está en la vida de ustedes y que Dios está aquí en medio nuestro y que estamos sintiendo su presencia. Aleluya. Entonces, vamos a estar atentos a lo que Dios... Nosotros siempre pedimos, Señor, háblanos. Aleluya. Oh Dios, habla mi vida. Háblame, y Dios hablándonos, ya cada rato nos habla, a todo momento nos está hablando. Y una manera y una forma de hablarnos Dios bien clarita es a través de la palabra. Hermano, cuando usted quiera y sienta y desee, anhele que Dios le habla, ábrala. Abra la palabra. Usted no necesita que venga alguien a decirle Dios le habla. A través de que usted acá la abre, la lee, la escudriña y dígale, gracias Señor porque me has hablado. Aleluya. Y en esta mañana nuestro pastor está con nosotros y nos trae la palabra que Dios quiere para nosotros, gracias. Pastor. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición verles. Y bueno, esta mañana nos desayunamos con el remesón, pero bueno, esas son las cosas que uno debe, pues, estar preparado porque no sabemos qué puede pasar. Estamos en las manos de Dios. Sí, así yo estaba sentado. ¿Cómo estaba usted? ¿Desayunando? ¿Parado? ¿Acostado? ¿Orando? Muy poco creo que sucede eso. Un poquito más de volumen al monitor, por favor. Muy bien. De todas maneras, hay que seguir orando por nuestro país, ¿verdad, hermanos? Todos sabemos lo que pasó ayer y no podemos, como dicen, volver a la historia antigua de los grandes asuntos que pasaron. Y no se puede repetir la historia. Debemos orar que Dios
sea interviniendo y también dándole la oportunidad a este candidato a la presidencia que se recupere. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer la Biblia. En el libro de Hebreos, capítulo número 11. 11 del libro de Hebreos. Qué bueno que usted en esta mañana haya dispuesto este tiempo para estar en la casa del Señor. Después de la jornada de toda esta semana, pues también tenemos que dar un espacio para nuestra vida espiritual. Y por eso los felicito a todos y también a los que están conectados a través de las redes. Que Dios me los bendiga y quiero que permanezca ahí conectados. Y por supuesto un abrazo para todos los que me están viendo y escuchando, no solamente en Colombia, sino en Estados Unidos, en España, en el Canadá, que nos están viendo. De modo que un saludo para todos ustedes. Y bien, vamos a leer capítulo número 11 del libro de los Hebreos. Esta palabra y el versículo número 23. Usted sabe que el capítulo 11 habla de los héroes de la fe. Los héroes de la fe. Los hombres que hicieron grandes cosas a través de su fe. Pues entre todos estos encontramos a uno llamado Moisés. ¿Listo? Vamos a leer el versículo número 23. Ahí está en pantalla y usted puede leerlo a medida que yo voy leyendo. Dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por tres meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en qué? En el galardón. ¿Hasta ahí? Tomar decisiones es muy duro a veces, porque no estamos seguros si podemos cumplir. Y eso es lo que hoy quiero hablar acerca de las decisiones definitivas que nosotros tenemos que tomar, o somos o no somos. Pues a veces nos quedamos a la vera del camino diciendo, ¿lo hago o no lo hago? ¿O sigo así? Pero quiero llevarlo para que entendamos un poco más a Primera de Reyes, capítulo número 18. Capítulo 18 de Primera de Reyes. Y el versículo número 20. Para entender mejor esto. Dice la Biblia así: entonces Acal convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió, ¿qué? Se quedó
neutro. Bueno, se me está moviendo mucho esto, toca que con cuidado. Pero así lo dice la Biblia. No tomó ninguna decisión. Se quedó ahí pensando si seguir al uno o seguir al otro. Muchas veces estamos así. ¿Qué hacemos? Tomamos la decisión para el bien de nuestra vida, sí o no. Pero aquí es donde se demuestra no el temperamento, sino el carácter de la persona, la firmeza. Porque usted encuentra a una mujer que un día, sabiendo de que venían a destruir la ciudad de Jericó, Rahab, dice la Biblia, que vinieron los dos varones para conocer un poco más la situación de Jericó y entraron, pero la única que le dio refugio fue Rahab, los escondió. Sabía que iba en contra, pero tomó una decisión por salvar su vida. Y eso es lo que quiero en esta mañana, de ver un poquito la situación de este hombre para compararlo con las decisiones nuestras, hasta dónde o cuándo o en qué momento definitivamente usted tiene que cambiar por la fuerza. Porque a veces nos quedamos ahí pensando que sí, que no. Entonces esperamos a veces mucho tiempo, cuando en realidad en los asuntos espirituales y en los asuntos de su propia vida, la vida de cualquiera de nosotros, está en las manos de Dios. Usted está en las manos de Dios, ¿sí o no? Él es el dueño. Él es el dueño de nuestra vida. Y dependemos de Él. Ahora que ya conocemos y sabemos lo que es Dios, pues Él determina qué hacer de nuestra vida. Pero a veces nosotros no entendemos esto, sino que seguimos empeñados en que tenemos la razón y que posponemos el tiempo diciendo tal vez mañana, tal vez en otra ocasión, pero ahora, por ahora dejemos eso así. Elías le dijo al pueblo, tomen una decisión, o Dios o Baal. Pero el pueblo quedó neutro, quedó ahí sin decisión completamente. No tomaron la decisión, porque estaban inclinados pensando de que si decían Baal, bueno, tampoco estaban muy seguros. Si decían Dios, tampoco estaban muy seguros. Pero yo creo que usted está seguro que Dios es Dios. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar. Póngase en pie un momento. Creo que hay muchas cosas por las que debemos dar gracias. Por la vida. Por todo lo que Dios hace por ti. Porque hasta el día de hoy, los años que tienes, es para decirle gracias a Dios. Todos los días podemos abrir nuestros ojos para darle gloria a Él. Padre, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia. Gracias por la vida. Gracias por la noche que pasó. Y gracias porque nos permite hoy estar aquí en este lugar para escuchar tu palabra. Y gracias, Señor, por todos los que hoy están también conectados, Señor, porque tú has puesto el querer como el hacer en ellos. Bendícelos. Gracias por la vida de cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú puedes cambiar la vida. Tú puedes hacer la vida diferente. Pero ayúdanos, Señor, ayúdanos, por favor. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Una canción, melodías de ¿Puede cantarlo? tu amor. Cántelo. Cantas libertad Gracias. en mi adversidad. Te damos gloria. Hasta que huya el temor. Gracias, Jesús. Ya no soy un esclavo del temor.
Gracias. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un Gracias, esclavo Jesús. del temor. Gracias. Yo soy hijo de Dios. Te adoramos, Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. Te damos toda gloria. Desde el vientre fui Gracias, Señor. escogido en ti. Me llamo el amor. En el nombre de Jesús. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Te damos gloria. Yo soy hijo de Dios. Te damos Ya gloria. no soy un esclavo del temor. Sí, Señor. Yo soy hijo de Dios. Aleluya. Ya no soy un esclavo del temor. Te damos gloria. Yo soy hijo de Dios. Y En ya el nombre de Jesús. soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Gracias. Jesús, te damos honra. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por permitirnos hoy estar adorando tu nombre. Gracias. Amén. Tomen sus lugares. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno, estudiando la vida de este hombre llamado Moisés, encontramos algunos apuntes muy interesantes de cómo Dios dirige todas las cosas de nuestra vida. Porque la vida del ser humano, por muchas vueltas que le dé, siempre Dios tendrá un plan para él. Y tal vez para usted también. Pero a veces nosotros, en nuestro poco conocimiento, a veces no entendemos esto. Difícil. Pero cuando vemos que desde el comienzo, desde el nacimiento, hubo obstáculos para que este hombre llamado Moisés llegara a cumplir el propósito de Dios. Pero no importa, se mueva lo que se mueva, suceda lo que suceda, lo que Dios determina, lo cumple. Por encima de cualquier situación que se presente en el camino. Pase lo que pase, eso es lo que usted debe entender. A veces uno ve bien lejos, bien complicada la situación. Uno dice, ¿por qué Dios no obró cuando en realidad se necesitaba, que estaba más fácil? Es que Dios hace las cosas más difíciles para que vea su gloria, para que vea su poder. Y es precisamente lo que pasó con este hombre, Moisés, de que el faraón se levantó un rey, un faraón que no conocía nada de la historia de lo que había pasado cuando José, y por eso dictó un decreto de que todos los niños, óyeme bien, eran niños,
del pueblo de Israel debían morir. Y por supuesto entre ellos encontramos a Moisés, que usted sabe. La mamá ya no pudo más, no pudo conservarlo y tomó una determinación. Y usted sabe la historia de que le tocó ponerlo en una barquilla y ponerlo en el río. Con el corazón quebrantado, con el corazón hecho pedazos, le tocó tomar esta decisión. Su propio hijo. Tal vez ella pensaba, Dios tiene que hacer algo, no sé. Pues no nos dice nada la Biblia si tenía ese presentimiento. Sin embargo, pues lo acomodó de tal manera que no es que lo tiró al río así, sino que preparó todo. Para que usted vea que en realidad nosotros llegamos a un punto donde ya no hay nada que hacer. Nos parece que aquí ya terminó todo y que ya tenemos que, como dicen por ahí, a la suerte de la vida. Pero siempre hay una salida cuando usted y yo le creemos a Dios. Por encima de lo que sea. Y por eso encontramos de que Dios tuvo que haber tocado a alguien que en realidad menos se esperaba. Que nos dice la Biblia que la hija de Faraón fue una de las que se interesó en la vida de esa barquilla que iba por el río y lo sacó y lo adoptó. Entonces, y creció y todo lo demás que usted sabe acerca de todo esto. Para que vea, hermanos, que Dios siempre tiene algo que hacer con nosotros. En las manos de Dios usted es muy útil. En los caminos de Él usted puede esperar cosas que no esperaba que sucedieran. Pero así es Dios. Dios hace cosas que tal vez no las vas a entender en el momento, pero las entenderá diciendo, Dios estaba en el asunto. Yo creía que ese era mi fin, pero Dios tenía algo diferente. Dios tenía guardado la última palabra, porque siempre hay que entender que Dios tiene la última palabra. Sí, así es. Hay gente carente de esa clase, de categoría, que posiblemente para seguir el Evangelio y tomar una decisión dice, no estoy muy seguro. Lo siguen pensando si vale la pena esperar. Este hombre creció, así como lo dice la Biblia, y estuvo 40 años allí. Fue preparado para ser el hombre que iba a reemplazar al faraón. Ese era el concepto tal vez aún de la misma hija del rey, que él sería el sucesor de Faraón en ese momento. Esos son los planes nuestros. Nosotros siempre pensamos que va a ser así porque así está determinado por nosotros. Pero Dios tiene otro plan. Hay algo que Él quiere hacer por ti. Y por eso es que encontramos que Él se preparó de tal manera que esperaba que sucediera todo esto en la mente de este hombre ya después de 40 años allí en Egipto. Se había preparado y esperaba ser el sucesor real, pero muchas veces los planes se cambian, a veces cruelmente. Cruelmente se cambian diciendo, pero si íbamos bien. Todo iba bien y esperábamos ver que esto sucediera, pero en lo que menos esperaba que pasara sucedió algo inesperado, cambió todo el panorama de esta situación. Pues cuando usted está en las manos de Dios, Dios hace cosas raras. Como dice Isaías, hace cosas extrañas que a veces nosotros mismos entendemos diciendo, pero ¿por qué Dios obra así? ¿Por qué? Habacuc estaba un poco asombrado, pensativo, diciendo, ¿por qué no obra en esta situación tan complicada que se vive? La ley, la justicia está torcida y todo está mal. ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué no cambia esta situación? Cuando nos enfrascamos en hacer preguntas, buscándole una respuesta aceptable, nos encontramos con una pared diciendo, pero no hay respuesta en esto.
Lo único que podemos hacer es decirle a Dios gracias, porque tú eres el Señor, el que maneja todos los asuntos nuestros. Y eso es lo que cada uno de los que estamos aquí, los que están conectados, deben entender. Él maneja nuestra vida. Y no importa quién sea, pero Él lo tiene que hacer por encima de los obstáculos que se presenten y por encima de la altanería, del orgullo, de la pretensión, de creerse de que no necesita nada más, pero un día todo se derrumba frente a Él. Precisamente a Moisés le pasó eso. Se derrumbó. Se derrumbó, Dios permitió que cometieras un error y ahí fue el asunto. Dios permite muchas veces que uno se derrumbe para ver qué piensa de él, qué piensa de su vida, qué piensa hacer. Y esa es una de las cosas importantes que aquí tenemos que entender, lo que dice en el libro de los Hebreos. Pues vamos otra vez. En el versículo número 25. Nos dice la Biblia del capítulo 11 de Hebreos. Dice: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Era muy difícil que de la noche a la mañana todo cambie. Y así es como le sucedió a este hombre. Estando bien arriba, en el palacio, disfrutando de todo, nació en una cuna de oro, de relacionarse con como dice, con la élite, con lo más alto de la sociedad en su tiempo. Eso es para uno decir verdaderamente, uno piensa que eso es todo en la vida. Pero aquí es donde encontramos que Dios tuvo que hacerlo así, duro, porque a veces nosotros somos duros, por dentro somos duros, pensamos que tenemos la razón, pero Dios tiene que hacerlo algo para que entendamos, y permitió que éste se derrumbara, que éste perdiera, que hiciera esto, matara a un egipcio y que ahora fuera delatado de haber asesinado a alguien. Entonces viene el momento en que tiene que huir. Cuando yo tenía 40 años, no lo olvide, 40 años, era joven. Y ahora está huyendo y está sentado al borde de un estanque, mirando su rostro y acordándose del pasado, de lo que ahora había dejado. Y esa es la verdad, nos acordamos de muchas cosas que tenemos que en un momento decir, bueno, sí, yo dejé esto y esto. El pueblo de Israel estaba siempre recordando el pasado, diciendo, en Egipto teníamos comida suficiente y aquí estamos padeciendo necesidades. Como dicen por ahí, supérelo. No puede vivir del pasado siempre recordando de las cosas que le sucedieron, porque va a atormentar su vida. No puede crecer, no puede tener libertad, no puedes, has perdido el gozo. ¿Por qué? Porque siempre está recordando las cosas del pasado. Y a Moisés, por supuesto, lo que ahora le está sucediendo era terrible, porque estaba derrumbado, estaba allí triste, solo, solitario, en otra palabra, allí sentado al lado de un estanque, mirándose el rostro de las cosas que pasan de un día para otro. Mis amados, probablemente la vida de este hombre fue muy triste, porque tuvo que dejar todo, salió sin nada. Así es como Dios lo dice en la palabra. El primer cristiano que murió, Esteban, dice en el libro de los Hechos,
que durante ese tiempo Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Hay muchas leyendas sobre esto. Era un hombre inquieto. ¿Pero de qué le servía ahora? Nada de eso lo tenía, todo lo había dejado. Y por eso aquí en lo que dice la Biblia, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, un día tomó una determinación. La determinación definitiva que todos nosotros, en medio de todos los vaivenes de la vida, tenemos que tomar una decisión de decir, ¿le sirvo o no le sirvo? ¿Sigo el evangelio o no lo sigo? Me quedo aquí pensando, me gusta pero no soy capaz. Recuerde, usted no es capaz, pero hay uno que sí es poderoso para hacerlo. Hay alguien que es poderoso para ayudarnos. Nosotros en las manos de Dios somos personas útiles. Dios sustrajo de este hombre llamado Moisés una experiencia del pasado de su vida para ponerla al servicio de él. Sí, así es como suena. Dios toma nuestra vida. Es verdad que, como dice por ahí un coro, que Él no toma en cuenta lo que usted, todos sus títulos, todos sus logros, pero Dios sabía que este era el hombre que Dios necesitaba para hacer algo grandioso. Él lo desconocía, pero en el plan de Dios estaba esto. Estaba diseñado para eso que Dios iba a hacer a través de este hombre, precisamente cuando comienza el proceso de su llamado para que le sirviera. Usted entiende todo esto. Moisés, con una capacidad que tenía, eso es lo que necesitaba Dios para hacer esto. Sería un instrumento apto en las manos de Dios para moldear, para sacar a un pueblo que estaba allí esclavo en Egipto. Y necesitaba a alguien. Pero hay algo curioso que quiero decirle. Dios utiliza lo que sea para cumplir el propósito de Él. Usó a algo terrible en el desierto. ¿Cómo se llamaba? La zarza. Las zarzas ardían allí del calor tan tremendo. Pero ¿qué llamó la atención a él? Que no se consumía. Pero lo que quiero decir con esto, ¿por qué usó una zarza? ¿Por qué no usó otro instrumento? Uno se pregunta, ¿por qué? Dios utiliza cualquier cosa. Hasta un animal usó para hablarle a un profeta. Dios utiliza lo que sea, porque Él es soberano, Él es el Señor. Y utilizó una zarza. Tal vez cuando Dios le dijo a la zarza, y hablando un poquito así, más bien en una forma diferente, que Dios le dijo a la zarza, la necesito para llamarle la atención a alguien, que quiero llamarlo para que me sirva. La zarza dijo, ¿para qué quiere? ¿Para qué quiere que yo arda? Quiero que arda ahí, pero me voy a quemar, me voy a destruir, pero lo necesito. Bueno, la zarza se dispuso, y cuando Dios hace que esa zarza comience a arder, así es. Usted y yo debemos estar dispuestos para lo que Dios quiera hacer con nuestra vida. Tal vez no nos gusta esto, pero así es Dios. Dios tiene que utilizarlo para algo. Para eso lo tiene, para eso lo llamó, para eso le habló, para eso le dio el conocimiento de la verdad, porque tiene algo que hacer a través de ti. Así como lo hizo con esta zarza. En un momento dado, la zarza ardió y comenzó a arder y arder y arder hasta que llamó la atención de este hombre llamado Moisés. Y aquí es cuando comienza la definitiva de que tiene que servirle al Señor. Este hombre trató de rehusar su llamado, pero Dios
conoce nuestras debilidades, sabe por dónde está atravesando, sabe su situación. Y gracias a Dios por eso, que Él sabe y sabe manejar nuestros momentos difíciles, momentos de angustia, momentos de depresión, momentos en que queremos botar, como dice por ahí, la toalla, diciendo hasta aquí llegamos. Pero este hombre, Dios tuvo tanta compasión y tuvo interés en conocer y saber que podía ayudarlo, como lo hizo con Elías. Elías dijo: basta ya, no más, no quiero más, quiero morirme. Pues Dios en su misericordia entiende que somos carne. Somos carne. Y sabe los vaivenes que vivimos nosotros los seres humanos, y que no logramos a veces percibir la ayuda de Él en un momento crucial, cuando entramos en un laberinto donde no encontramos salida y comenzamos a amargarnos, a sentirnos despreciados. Pero Dios en su misericordia, en su gracia divina y en su poder, todavía esperando y dándonos la oportunidad que lo veamos a Él, a su nombre. Es muy difícil para los hombres educados, por regla general, no están dispuestos a servir a Dios, pero no importa. Yo siempre he contado la historia, pero tengo que contarla de nuevo para que darle un poquito más de luz. Hay gente que es atea, dicen que es atea, y lo proclaman diciendo: yo no creo en Dios. Pero cuando hay una intervención directa de Dios, todo se desploma. Óyeme bien. El hombre que había enseñado a sus alumnos que Dios no existía, que Dios era una nebulosa, que no, eso no es real. Pero un día las cosas cambiaron. Siendo un catedrático que había enseñado muchas veces a sus alumnos, que había envenenado la mente de muchos de ellos de que Dios no existía, llegó un momento en que este hombre perdió todo. Perdió su hogar completamente. Su esposa se fue y lo dejó, solamente le dejó la ropa. Cuando él llega, encuentra la ropa de él y nada más, porque se llevó las camas, se llevó todo. Le dejó desocupada el apartamento. Dice él, en ese desespero de sentirme completamente que mi hogar se acabó y no saber dónde estaba ahora mi familia, fue un golpe bajo, que no sabía qué camino tomar en ese momento. Él dice: yo entré en depresión, entré en angustia, en desespero, deseo de quitarme la vida, que ya no valía. Y claro, ¿a quién acude cuando no cree en Dios? ¿A quién? Si no cree en nadie, pues la única forma es quitarse la vida. Y entonces es cuando él dice que en ese desespero fue cuando dijo: Dios sí existe. Yo te he negado muchas veces, pero si tú existes, me vas a dar fuerzas. Vas a quitarme esta depresión, esta angustia, este desespero, este deseo de quitarme la vida. Me vas a cambiar. Y dice él, en la historia, dice él, cuando yo estoy diciendo esa palabra, algo tocó mi vida. Sentí algo que entró en mi ser. Verdaderamente, usted y yo somos muy vulnerables. Cualquier cosa nos puede hacer bajar la cabeza. Pero con la ayuda de Él somos más que vencedores. Eso es lo hermoso, haberlo conocido a Él.
Y por eso Dios le dijo a este hombre llamado Moisés: tranquilo, sé que tiene alguna dificultad para expresarse, para ir a hacer lo que yo le estoy ordenando ante el faraón, pero no se preocupe, yo le daré las palabras, yo voy a estar contigo. Y esa es la garantía que usted y yo tenemos, que podemos acudir a él para decirle: ayúdame, Dios, porque yo solo no puedo. A su nombre, no puedo. Hay que cortar las ligaduras del pasado de nuestra vida. No dude, porque Moisés le tocó hacer esto, porque dice la Biblia, versículo número 26 del capítulo 11 de Hebreos: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en ¿dónde? Hay una recompensa. Cuando usted y yo decimos: voy a servirle. He decidido, como dice una canción, seguir a Cristo. Decidido a tomar la bandera, a ir hacia adelante. Y eso es lo que hizo Moisés aquí. Él vio las dos riquezas, la riqueza de Egipto, pero vio las riquezas del reino de Dios. Dijo: prefiero los tesoros, porque al fin y al cabo los tesoros de esta vida son pasajeros, son temporales, pero el galardón me está guardado, como dijo Pablo. Me está guardada la corona de vida eterna para todos aquellos que le aman. Para usted y para mí habrá al final de nuestra carrera aquí en la tierra, haber sido fiel a Él, tendremos nuestra recompensa a su nombre. Por eso vale la pena servirle a Él. Tomar una decisión para Él es grandioso, así como la tomó este hombre. Asumir el vituperio de Cristo y soportar las aflicciones del pueblo de Dios, que gozar de los placeres temporales. Moisés dejó el honor, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y dejó los placeres, pues rehusó gozarse de los deleites temporales del pecado. Tomó esa decisión. ¿Qué lo hizo? Vamos a mirar. Versículo 24 del capítulo número 11 de Hebreos. Por la fe. Diga: por la fe. La fe es el baluarte. Es la parte que usted y yo tenemos que tener en cuenta. No disminuir la fe, sino aumentar nuestra fe. La fe afirma. La Biblia afirma que la fe es muy importante. El texto identifica la razón de la decisión de Moisés aquí. Por la fe. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Ya grande, dijo: tengo fe que todo va a salir bien. Esa fe es la que debe permanecer en nosotros. La Biblia dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Si se pierde la fe, se pierde todo. La fe en Él, no la fe en sí mismo, sino la fe en el Dios eterno. Hay tres clases de fe. Fe natural, que es la que muchos usan. Fe en su médico, en la medicina que le dan, fe en la verdolaga, en el llantén. Posiblemente tenga esa. Es que tener fe. Esa es la fe natural de todos.
Alguien tiene, algunos le dicen que es confianza, pero tiene una fe que algo va a pasar. Pero hay una fe, la fe que habla la Biblia, la fe permanente, que es la que dice de los frutos del Espíritu. Los frutos dice de la fe. Esa es una fe que no disminuye, sino que permanece y no desciende, sino que asciende siempre o permanece firme. Y está el don de fe. Yo creo que nuestra fe debe ser una fe sólida. Y aquí se muestra que por la fe Moisés tenía una fe sólida. He tomado esta decisión de servirle a Él, de llevar al pueblo. Sé que voy a sufrir, pero por Él estoy seguro de que Él estará conmigo y yo voy a salir adelante. Y así lo fue. Es verdad que en un momento dado no entró a la tierra prometida, pero parece que Él sí entró a la tierra prometida. Le voy a decir por qué. Él sí entró a la tierra prometida, aunque dice que no entró. Según la Biblia, Dios le dijo: mire, vas a subir al monte de Pisga y allá vas a ver la tierra prometida, la que yo le dije que usted entraría con el pueblo. Y Dios le permitió, pero allá arriba, en ese monte de 320 metros de altura, allá murió. Pero ¿sabe por qué le digo que entró? Porque en el monte de la transfiguración, aparece Moisés y Elías. Cuando el Señor se transfiguró delante de los discípulos, Él se fue a vivir con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no entró a la tierra prometida en la parte física, pero entró a estar en la presencia de Él. Porque un día tomó una decisión, así como suena, un día definitivamente dijo: por Cristo haré todo, le serviré. Es verdad que uno en el camino del Señor, la gente a veces lo mira con desprecio cuando sabe que usted es un cristiano, pero no importa. Jesús nos habló de todo eso. El mundo se burlará, se reirá, pero no se preocupe, que eso será parte de lo que Dios está diciéndole. Aunque el mundo se burle, no importa, conmigo está. Y eso es lo que debe entender. El mundo aborrece las cosas de Dios, pero gracias a Dios porque usted ahora conoce lo que es la verdad de Dios. Aleluya. Y termino diciendo esto. Moisés nunca se arrepintió de su decisión, sino que se aferró en la fe de Dios y siguió rehusando considerarse hijo de la hija de Faraón. Lo que lo hizo fuerte fue la fe. Únicamente la fe lo llevó a tomar una decisión definitiva. Esa es la decisión que cada uno debemos tener. Una decisión definitiva. Los dioses, Moisés dijo: los dioses no me han ayudado, pero ahora conozco a un Dios todopoderoso. Voy a invitarles que nos estemos en pie, por favor. Aleluya. Vamos a orar, vamos a decirle a Dios: Dios, hoy necesito que me ayudes a que la decisión que un día tomé permanezca y aún más decidido a servirte por encima de lo que esté pasando o que haya pasado. Así debe ser la definitiva. El enemigo, como dice la Biblia, como león rugiente, buscará cómo desanimarlo, cómo hacerlo regresar de nuevo al camino antiguo, haciéndole pensar de que Dios no ha hecho nada por ti, pero Dios ha hecho mucho por su vida.
De eso debe estar agradecido. Óyeme bien, por todo lo que Él hasta el día de hoy ha hecho. Quiero que cierre tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús,